El teléfono sonó a las 3:14 de la tarde. Un timbre agudo que desgarró el silencio de la habitación del bebé. Lauren Davis estaba arrodillada en el suelo, con su vientre de 8 meses de embarazo apoyado sobre los muslos mientras doblaba un pequeño enterito amarillo de tela suave que parecía un rayo de sol. Sonrió al imaginar la carita de su hijo dentro de él. Entonces el teléfono volvió a sonar. Se levantó con dificultad, apoyando una mano en la parte baja de la espalda, y respondió en altavoz sin mirar el identificador de llamadas. ¿Hola? La voz al otro lado no pertenecía a nadie que conociera. Era un hombre con un tono grave y oficial que le erizó la piel de los brazos. ¿Señora Davis? Sí, soy yo. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La llamamos de la Patrulla Estatal de Washington. Su esposo, Michael Davis, estuvo involucrado en un accidente automovilístico en la Interestatal 5, en dirección norte. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El pequeño enterito amarillo resbaló de sus manos y cayó al suelo. ¿Un accidente? ¿Él está bien? El silencio al otro lado de la línea pareció durar una eternidad. Está vivo, señora. Lo trasladaron al Hospital General de Seattle. Pero no estaba solo. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que ella no logró descifrar de inmediato. No estaba solo. Claro que no. Seguramente iba con un cliente, cerrando algún negocio importante. Michael era director de ventas de un concesionario de automóviles de lujo. Vivía para su trabajo. ¿Con quién iba? Preguntó, ahora casi en un susurro. No contamos con esa información en el informe del accidente, señora. Solo sabemos que la persona que viajaba con él también fue ingresada al hospital. Necesitamos que venga de inmediato. El agente colgó. Lauren permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano y la vista fija en el enterito caído. No estaba solo. La frase comenzó a tomar una forma distinta. Más oscura. Más afilada. Un temblor nació en sus manos y descendió por sus piernas. Se apoyó en la cómoda mientras respiraba con dificultad. No era un cliente. Lo sintió. Era otra cosa. Sin pensarlo, tomó su bolso, las llaves del auto y salió del departamento, cerrando la puerta sin siquiera poner llave. En el ascensor, el espejo le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. El rostro pálido. Los ojos muy abiertos. El enorme vientre de embarazada que parecía un escudo frágil frente a lo que estaba a punto de enfrentar. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso, silenciosas y ardientes, mientras conducía por las exclusivas calles lluviosas de Seattle. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada automóvil lento delante de ella era un obstáculo insoportable. Las palabras de la gente no dejaban de golpearle la mente al ritmo del pulso que sentía en las sienes. No estaba solo. El Hospital General de Seattle era un caos de monitores pitando, batas blancas y voces apresuradas. El olor a desinfectante invadió sus fosas nasales, provocándole una oleada instantánea de náuseas. Se acercó al mostrador de recepción con el corazón golpeando con fuerza contra las costillas. Mi esposo, Michael Davis, tuvo un accidente. La recepcionista, una mujer de ojos cansados, escribió el nombre en la computadora sin apresurarse. Está en urgencias. Hable con la enfermera jefe en el puesto del final del pasillo. Lauren agradeció con un leve movimiento de cabeza y comenzó a caminar, sintiendo las miradas compasivas de quienes estaban en los pasillos. La mujer embarazada. La esposa desesperada. Cada paso pesaba como una roca. El pasillo parecía no tener fin. En el puesto del ala B la esperaba una enfermera mayor, de expresión severa. Lauren Davis. Sí. Su esposo está estable. Tiene una fractura en el brazo izquierdo y varios golpes, pero está consciente. El médico hablará con usted en unos minutos. Un alivio tan intenso recorrió su cuerpo que sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Vivo. Consciente. Se aferró al borde del mostrador para no desplomarse. ¿Y la otra persona? La que iba con él.
La enfermera la observó durante un instante. En sus ojos apareció un destello de lo que parecía ser lástima. La mujer que llegó con él está en el cubículo de al lado. Tiene lesiones leves. Aquella frase sonó demasiado íntima. La enfermera le entregó una carpeta con el formulario de admisión. Necesito que firme aquí, por favor. Lauren tomó el bolígrafo, pero sus ojos se desviaron hacia la parte superior de la hoja. Allí estaba escrito el nombre de su esposo con la letra apresurada de un trabajador del hospital. Paciente: Michael Davis. Cubículo 14. Acompañante: Sophia Roberts. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire volvió a desaparecer de sus pulmones. No podía ser. Sophia Roberts. La vecina del departamento 1104. La instructora de yoga de sonrisa dulce y esposo tranquilo. La mujer que apenas 3 días antes había tocado su puerta para regalarle un frasco de mermelada casera y preguntarle, con los ojos brillantes, si ya sentía las pataditas del bebé. La misma Sofía que le había tomado la mano y le dijo: «Vas a ser una madre increíble, Lauren. Te admiro muchísimo». La sangre desapareció de su rostro. La carpeta resbaló de entre sus dedos y cayó al piso con un golpe seco. El sonido de los monitores cardíacos. Un médico siendo llamado por los altavoces. Un niño llorando en algún lugar del pasillo. Todo comenzó a desvanecerse en un zumbido agudo y distante. Se llevó una mano al vientre por puro instinto de protección. Entonces las piernas dejaron de responderle. Se desplomó allí mismo, en medio del pasillo del hospital, mientras todo su mundo quedaba reducido a ese nombre escrito en un formulario. Sofía. La vecina. La amiga. La amante. El suelo estaba frío y duro bajo sus rodillas. Durante un instante, el mundo entero se redujo a esa sensación. El frío atravesando sus jeans. La presión sobre los huesos. Ese dolor sordo que apenas era un eco lejano del verdadero dolor que comenzaba a instalarse en su pecho. La enfermera corrió hacia ella. Su voz preocupada atravesó el zumbido que llenaba los oídos de Lauren. «Señora. Señora. ¿Se encuentra bien?» Alguien la ayudó a levantarse. Unas manos firmes la sostuvieron por los brazos y la condujeron hasta una incómoda silla de plástico junto a la pared. Se sentó, pero ya no sentía que aquel cuerpo fuera suyo. Era una cáscara pesada y vacía que cargaba un peso muerto en el vientre. Un peso que, por primera vez, no era su hijo, sino el peso de la traición. Sophia Roberts. Aquel nombre era un veneno que comenzaba a extenderse por sus venas. Cada recuerdo, cada conversación, cada encuentro con la vecina adquiría ahora un significado completamente distinto bajo una luz cruel y enfermiza. Las visitas inesperadas con la excusa de pedir prestada una taza de azúcar. Las conversaciones en el ascensor, donde Sofía siempre encontraba la manera de preguntar por Michael, por su trabajo, por sus viajes de negocios. «Trabaja muchísimo. Pobrecito. Tienes que cuidarlo muy bien, Lauren». Una frase que antes sonaba como solidaridad entre mujeres ahora era una burla. Una puñalada disfrazada de amabilidad. Entonces llegó el recuerdo más doloroso. Un domingo, 2 meses atrás, durante una parrillada en la terraza del edificio. Lauren estaba sentada, agotada por el tercer trimestre del embarazo, mientras Michael preparaba la carne junto a los demás hombres. Sofía se acercó. Se sentó a su lado. Apoyó una mano sobre su vientre. ¿Puedo sentir al bebé?, preguntó con una dulzura que ahora le provocaba náuseas. Después, mirándola directamente a los ojos, dijo: «Es un vínculo tan mágico, ¿verdad? El que existe entre una madre y su hijo. No hay nada que pueda romperlo». Sentada en aquel pasillo estéril del hospital, Lauren comprendió la profundidad de aquella mentira. No era solo una aventura. No había sido un desliz de una sola vez. Había sido una actuación. Una obra cruel representada justo delante de sus ojos, en el lugar que ella llamaba hogar. La vecina nunca quiso ser su amiga. Quería un asiento en primera fila para contemplar su vida. Quizá para compararse con ella. Quizá por puro sadismo. Cada pregunta sobre el embarazo.
Cada consejo acerca de las vitaminas o las náuseas matutinas. No era empatía. Era una forma de obtener información. Una manera de comprobar hasta qué punto la esposa embarazada seguía completamente ajena al mundo de mentiras que su marido estaba construyendo. Un médico joven, con gafas de montura metálica y expresión seria, se detuvo frente a ella. «Señora Davis, soy el doctor Reynolds, médico tratante. Su esposo está fuera de peligro. La fractura del radio distal del brazo izquierdo requerirá inmovilización, pero no presenta daño neurológico. Tuvo mucha suerte». La palabra suerte sonó como un insulto. Suerte de seguir vivo para enfrentar la destrucción que había provocado. ¿Puedo verlo?, preguntó Lauren con una voz que ni ella misma reconoció. El médico dudó un instante. En este momento está fuertemente sedado por el dolor. Y la otra paciente permanece en la misma área de observación. Quizás sea mejor esperar un poco. No. La firmeza de su respuesta la sorprendió incluso a ella misma. Quiero verlo ahora mismo. El médico la observó atentamente. Su mirada profesional intentaba descifrar qué había detrás de aquella determinación fría. Vio el prominente vientre de embarazo, el rostro pálido y unos ojos que ya no derramaban lágrimas, sino que contenían una tormenta. Asintió. De acuerdo. Sígame. El área de urgencias estaba separada del pasillo únicamente por una cortina verde. El médico la corrió hacia un lado y la escena quedó al descubierto. 2 camas, una junto a la otra. A la derecha estaba Michael, con el brazo izquierdo inmovilizado por una férula blanca, el rostro lleno de raspones y los ojos cerrados bajo el efecto de los sedantes. Incluso inconsciente, su expresión parecía transmitir culpa. En la cama de la izquierda, a poco más de 2 metros de distancia, estaba Sofía. Llevaba un vendaje en la frente, cerca del nacimiento del cabello, y miraba fijamente el techo con los ojos vidriosos. No vio entrar a Lauren. Estaba perdida en su propio mundo de dolor y consecuencias. Lauren se quedó inmóvil en la entrada. Como una estatua de hielo. El aire se volvió espeso. Pesado. Difícil de respirar. Allí estaban los dos. La prueba viviente, uno al lado del otro, de la mentira que había definido su vida. El hombre con quien compartía la cama. Los sueños. El futuro de su hijo. Y la mujer que le llevaba mermelada casera y le daba consejos sobre la maternidad. La intimidad de aquella escena era más devastadora que cualquier confesión. No eran solo amantes. Compartían un accidente. Compartían una sala de hospital. Compartían un destino. Eran una unidad. Y ella era la extraña. La pieza que no encajaba en aquella ecuación de traición. Fue entonces cuando Sofía giró la cabeza. La reconoció al instante. El reconocimiento fue seguido por una oleada de pánico que deformó por completo sus facciones. Los labios de Sofía se entreabrieron, pero ningún sonido salió de su boca. Parecía un pez fuera del agua, intentando desesperadamente recuperar el aire que la verdad acababa de arrebatarle. El miedo en su rostro era horrible. Desnudo. Sin un solo rastro de dignidad. No había remordimiento. Solo el terror de haber sido descubierta. En aquella mirada, Lauren ya no veía a la vecina sonriente. Ni a la instructora de yoga. Ni a la amiga. Veía a un depredador acorralado. Lauren no apartó la vista. Sostuvo aquella mirada mientras una fuerza fría y cortante se apoderaba de ella. Ya no había espacio para llorar. Ni para gritar. Ni para la desesperación que la había consumido minutos antes. Solo quedaba una claridad brutal. Dio un paso hacia el interior. Luego otro. Cada movimiento era deliberado. Pesado. Se detuvo junto a la cama de Michael sin mirarlo. Sus ojos permanecían fijos en Sofía. No estaba solo. La voz de Lauren fue baja, pero resonó en el silencio de la sala. Aquellas palabras golpearon a Sofía con la fuerza de una bofetada. La mujer retrocedió ligeramente sobre la cama y bajó la vista hacia la sábana blanca, como si pudiera esconderse allí. Lauren, yo. Su voz salió convertida en un susurro quebrado. No. Lauren la interrumpió con un tono helado.
No te atrevas a pronunciar mi nombre. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el pitido rítmico del monitor cardíaco de Michael. Un sonido constante y mecánico que marcaba el tiempo de aquella nueva y terrible realidad. Lauren giró lentamente y miró a su esposo por primera vez. Al hombre que amaba. O al menos, al hombre que creía amar. El padre de su hijo. Su rostro, incluso dormido, parecía el de un desconocido. Aquellas facciones que besaba cada mañana ahora estaban manchadas por la mentira. Levantó una mano. Pero la detuvo a pocos centímetros de su rostro. Había perdido el derecho de tocarlo. Todo lo que habían construido juntos se había hecho añicos en la Interestatal 5, dentro de una camioneta de lujo, con la vecina sentada en el asiento del acompañante. Retrocedió un paso. Su cuerpo permanecía rígido. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a desaparecer, dando paso a un agotamiento profundo que nacía desde las plantas de los pies. El vientre le pesaba. Un dolor agudo atravesó la parte baja de su espalda y la obligó a contener la respiración. Entonces el bebé se movió. Una patadita fuerte. Como si protestara por toda la angustia que lo rodeaba. Lauren apoyó una mano sobre el abdomen en un gesto instintivo de protección. Y en ese instante comprendió que ahora solo estaban ellos dos. Solo ellos. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo junto a la puerta. Todavía quedaba una última pieza por mover en aquel tablero de dolor. Sacó el teléfono del bolso. Las manos le temblaban ligeramente. Buscó un contacto que solo había utilizado una vez para confirmar su asistencia a la parrillada del edificio. David Roberts. El esposo de Sofía. Ingeniero civil. Callado. De pocas palabras. Siempre parecía vivir a la sombra de su esposa sociable y sonriente. Un hombre honesto y trabajador que, igual que ella, estaba a punto de ver su mundo hacerse pedazos. Sintió un instante de vacilación. Estaba a punto de hacer estallar la vida de otra persona. Pero la imagen de Sofía y Michael acostados uno junto al otro borró cualquier resto de duda. La verdad, por brutal que fuera, debía ser completa. Aquella mentira había creado dos víctimas. Y las dos merecían conocerla. Respiró hondo. Salió de la sala y caminó por el pasillo hasta encontrar un rincón más apartado, junto a una ventana que daba a un patio interior. La noche ya comenzaba a caer sobre Seattle. Fría. Indiferente. Marcó el número. El teléfono sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Cada tono era un latido más en la cuenta regresiva hacia la explosión. Lauren apoyó la frente contra el cristal helado de la ventana mientras observaba cómo la oscuridad iba cubriendo el patio del hospital. Se preguntó qué estaría haciendo David en ese preciso instante. Quizá viendo las noticias. Quizá preparándose una cena sencilla. Esperando que su esposa regresara de una clase extra de yoga o de una salida con sus amigas. La normalidad de aquella mentira era lo que la hacía tan retorcida. No solo estaba destruyendo un matrimonio. Estaba desgarrando la sensación de seguridad de un hombre que, hasta ese momento, probablemente creía llevar una vida común y tranquila. Finalmente, la llamada fue respondida. La voz al otro lado era exactamente como la recordaba. Grave. Un poco cansada. Sin demasiada expresión. ¿Hola? Lauren tragó saliva. Podía sentir el sabor metálico de la adrenalina en la boca. Debía hablar con claridad. Con frialdad. Cualquier emoción podría sonar como histeria o confusión. David. Soy Lauren, del departamento 1102. Hubo una breve pausa. El tiempo que él necesitó para recordar quién lo llamaba a esa hora. La vecina embarazada del pasillo. Lauren, ¿ocurre algo? La preocupación en su voz era completamente sincera. Seguramente estaba imaginando una emergencia relacionada con el embarazo. La ironía resultaba insoportable. Necesitas venir ahora mismo al Hospital General de Seattle. Las palabras salieron firmes. Casi mecánicas. Es por Sofía. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que Lauren hubiera escuchado. No era un silencio para pensar. Era un vacío espeso y pesado donde todas las posibilidades terribles florecían al mismo tiempo.
Casi podía imaginarlo al otro lado del teléfono uniendo las piezas. La vecina llamándolo. El nombre del hospital. La urgencia. La ausencia de su esposa para darle la noticia. En apenas unos segundos, el castillo de naipes sobre el que había construido su confianza comenzó a derrumbarse. Lauren ya no necesitó decir nada más. El silencio era el mensaje. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible. El tono cansado había desaparecido. Ahora sonaba seco. Duro como una piedra. Voy para allá. La llamada terminó. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Y esa ausencia de preguntas fue la confirmación más aterradora de todas. Quizá, en el fondo, ya lo sabía. Quizá la semilla de la duda llevaba tiempo creciendo y solo esperaba el torrente de la verdad para brotar. Los hombres como David, silenciosos y observadores, suelen ver mucho más de lo que dejan entrever. No preguntó qué había ocurrido porque la verdadera pregunta era otra. ¿Con quién? Y la respuesta, tal vez, ya la sospechaba. No tenía nada que ver con un accidente laboral ni con un asalto. Era algo mucho más íntimo. Mucho más podrido. Lauren guardó el teléfono y volvió a la silla de plástico. Ahora su cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Aquella llamada había consumido la última gota de sus fuerzas. Se sentía al mismo tiempo cómplice y víctima. La mensajera del apocalipsis. Y una de sus sobrevivientes. El tiempo comenzó a arrastrarse. Cada minuto era una pequeña eternidad. Observó el movimiento del pasillo. Enfermeras corriendo. Familias llorando. Médicos con expresiones impenetrables. Un pequeño universo donde convivían el dolor y el alivio. Y ella estaba allí. En el epicentro de su propio desastre. Esperando el siguiente acto. Pensó en su hijo. Su mano volvió de forma instintiva al vientre. Su único refugio en medio del naufragio. El bebé volvió a dar una patadita. Esta vez más suave. Como si percibiera su agotamiento. Fue entonces cuando una decisión nació en su interior. Clara. Inquebrantable. Ese niño no crecería en un hogar construido sobre los escombros de una mentira. No tendría un padre cuya integridad fuera una farsa. Ni una madre que se empequeñeciera para sostener un matrimonio roto. Aquella patadita no era solo un movimiento del bebé. Era un recordatorio. Había una vida que dependía de su fortaleza. De su valentía. El dolor de la traición era inmenso. Pero el amor por ese pequeño al que aún no conocía era todavía mayor. Y sería ese amor el que la sacaría adelante. 25 minutos después, lo vio. David Roberts apareció al final del pasillo, caminando con una urgencia contenida. No parecía desesperado. Pero la rigidez de sus hombros y la intensidad de su paso delataban la tormenta que llevaba por dentro. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarla. Se acercó. Su rostro era una máscara impenetrable. Al verlo de cerca, Lauren notó que sus ojos, normalmente tranquilos, estaban oscurecidos y que una pequeña vena latía con fuerza en una de sus sienes. No necesitaba explicaciones. Su mirada ya decía que algo fundamental dentro de él se había roto. ¿Dónde está? Preguntó con la voz ronca, apenas un susurro. Lauren simplemente se puso de pie y señaló la cortina verde con un leve movimiento de cabeza. No hacían falta palabras. Ahora eran aliados improbables. Unidos por la misma traición. Caminando juntos hacia el epicentro del desastre. Sintió una extraña y amarga camaradería con aquel hombre al que apenas conocía. Los dos habían sido engañados por las personas que se suponía debían proteger sus corazones. Lo siguió, deteniéndose un paso detrás de él mientras David apartaba la cortina. La escena seguía siendo la misma. Michael seguía sedado. Un monumento viviente a su propia debilidad. Y Sofía, que ahora estaba sentada en la cama, con las piernas colgando hacia un lado como si estuviera a punto de levantarse. Miró hacia la entrada esperando ver nuevamente a Lauren. Pero su rostro se descompuso por completo cuando vio a David de pie frente a ella. La expresión de su esposo era una sentencia de muerte. El aire de la habitación pareció desaparecer.
El pitido constante del monitor cardíaco de Michael sonaba casi como una burla. Un metrónomo indiferente marcando el final de 2 matrimonios. Sofía se llevó una mano a la boca. Un sollozo seco escapó de sus labios. El pánico en sus ojos era absoluto. Miró a David y luego a Lauren, que permanecía de pie justo detrás de él. Entonces comprendió que los 2 cónyuges traicionados estaban del mismo lado. No había ningún lugar al que pudiera huir. David dio un paso al frente. Su cuerpo estaba tenso como un cable de acero. Miró a su esposa. Después dirigió la vista hacia el hombre dormido en la cama contigua. Y la conexión entre ambas escenas terminó de formarse delante de sus ojos. La incredulidad en su rostro era dolorosa de contemplar. Sofía, ¿qué es todo esto? Su voz se quebró por primera vez. No preguntaba por el accidente. Preguntaba por todo. Por ellos 2 compartiendo una habitación de hospital. Por las noches en que ella llegaba tarde. Por las llamadas misteriosas. Por la distancia silenciosa que poco a poco se había instalado entre ambos. Sofía rompió a llorar. Un llanto desesperado. Feo. El llanto de alguien que ya no tenía una sola excusa a la que aferrarse. Fue un error, David, un error. Balbuceó entre sollozos. Las palabras sonaban vacías. Patéticas. No es lo que piensas. Pero era exactamente lo que él estaba pensando. Su negación era un insulto a su inteligencia. David no respondió. Simplemente continuó mirándola. Su silencio era mucho más acusador que cualquier grito. Después levantó la vista hacia Lauren. Había una pregunta silenciosa en sus ojos. Necesitaba una confirmación. Lauren sostuvo su mirada y asintió apenas, de forma casi imperceptible. Sí. Era exactamente eso. Ellos 2. Lauren permanecía inmóvil cerca de la puerta. Era una observadora silenciosa de la ruina que ella misma había puesto en marcha. No sentía placer. Ni satisfacción. Ni deseos de venganza. Solo un vacío helado. Ver el dolor de David era como contemplar su propio reflejo en un espejo roto. Veía la misma humillación. La misma incredulidad. La misma sensación de haber sido utilizada. La mujer que le pedía consejos sobre el embarazo. La que fingía admirarla. Ahora estaba allí, llorando porque la habían descubierto con el esposo de otra mujer. Entonces un pequeño detalle, uno que hasta ese momento había pasado por alto, llamó su atención. La forma en que Sofía estaba sentada. La manera en que, casi sin darse cuenta, apoyaba ambas manos sobre la parte baja de su abdomen. Una sospecha terrible. Casi imposible. Comenzó a formarse en la mente de Lauren. Una sospecha que volvía toda aquella situación todavía más grotesca y más compleja. Su mirada se afiló. Quedó fija en aquel gesto casi inconsciente de Sofía. La mano que unos segundos antes se agitaba desesperada ahora descansaba de forma protectora sobre su vientre. Era un movimiento que Lauren conocía perfectamente. Un reflejo que había pasado a formar parte de ella durante los últimos meses. Su mente, ya completamente saturada, empezó a unir piezas que antes parecían inconexas. Las preguntas insistentes de Sofía sobre el primer trimestre. Su curiosidad por las vitaminas prenatales. Aquella conversación sobre nombres para bebés que Sofía había iniciado en el ascensor, fingiendo un interés casual por las decisiones de Lauren. En aquel momento simplemente le había parecido una mujer fascinada por el embarazo de otra. Ahora, bajo las crueles luces fluorescentes del hospital, todo adquiría un significado completamente distinto. Mucho más monstruoso. La mujer que le pedía consejos sobre el embarazo. También estaba embarazada. La revelación no cayó como un rayo. Fue más bien como una filtración de agua helada. Lenta. Paralizante. El aire parecía todavía más escaso. El llanto de Sofía. Las palabras quebradas de David. El pitido constante del monitor. Todo pasó a convertirse en un ruido de fondo frente al estruendo de aquella nueva verdad. Lauren observó el vientre de Sofía oculto bajo la amplia bata del hospital. No había una barriga evidente como la suya. Pero sí una ligera redondez.
Una postura que reconocía perfectamente. Era el comienzo. El secreto que Sofía escondía no era únicamente una aventura. Era una consecuencia. David, completamente ahogado en su propio dolor, ni siquiera notó hacia dónde estaba mirando Lauren. Dio otro paso hacia su esposa. La ira empezaba a imponerse al desconcierto. ¿Un error? Repitió con una voz baja y peligrosa. Un error es tomar la salida equivocada en una autopista, Sofía. Un error es olvidar pagar una factura. Pero ir en un automóvil, fuera de la ciudad, con el esposo de la vecina. Eso no es un error. Eso es una decisión. Una decisión que tomaste todos y cada uno de los días. Cada palabra era un golpe. Sofía se encogió sobre la cama. Las lágrimas corrían por su rostro. No fue así. Iba a contártelo. Mintió con una voz débil, aferrándose desesperadamente a cualquier salvavidas en medio del naufragio. ¿Contarme qué? David elevó la voz. ¿Qué me estabas engañando? ¿O pensabas esperar a que él abandonara a su esposa embarazada antes de decírmelo? La mención del embarazo de Lauren quedó suspendida en el aire. David la miró durante un segundo. Y por primera vez pareció comprender la verdadera magnitud de aquella crueldad. No era solo una traición entre dos matrimonios. Era una traición contra una mujer en el momento más vulnerable de su vida. Su expresión volvió a endurecerse. La ira dio paso al desprecio. Fue entonces cuando Michael comenzó a moverse en la cama contigua. El efecto del sedante empezaba a desaparecer. Soltó un gemido grave. Sus ojos se abrieron lentamente mientras trataban de acostumbrarse a la luz. Lo primero que vio fue el techo blanco. Lo segundo, al girar la cabeza, fue como su mundo entero se hacía pedazos. Vio a Sofía llorando. Vio a David de pie, tenso como un animal a punto de atacar. Y finalmente vio a Lauren. Completamente inmóvil junto a la puerta. Con un rostro tan vacío que en él podía proyectar toda su culpa. Lauren. Susurró con dificultad. Ella no respondió. Simplemente lo observó. Su mirada estaba completamente vacía. Sin una sola emoción que él pudiera reconocer. Donde esperaba encontrar rabia, lágrimas o desesperación. Encontró nada. Y aquella ausencia de emociones resultó infinitamente más aterradora. La presencia consciente de Michael cambió por completo la dinámica de la habitación. David giró hacia él. Ahora tenía un nuevo objetivo para su furia. Tú, dijo con la voz cargada de asco. Entraste en mi casa. Me estrechaste la mano. Comiste en mi mesa. Y a mis espaldas te acostabas con mi esposa. Michael intentó incorporarse. Pero el dolor del brazo lo obligó a dejarse caer nuevamente sobre la cama con un gesto de dolor. David. Tranquilo. Podemos hablar. Comenzó con aquel tono conciliador de director de ventas que tantas veces lo había salvado. Pero allí, en ese contexto, sonó ridículo. ¿Hablar? David soltó una risa seca. Sin el menor rastro de humor. No hay nada de qué hablar. Esta escena habla por sí sola. Volvió a mirar a Sofía. Toda su atención regresó a la fuente de su dolor. Se terminó, Sofía. Recoge tus cosas. No quiero volver a verte jamás. Fue entonces cuando la desesperación de Sofía alcanzó su punto máximo. La posibilidad de perderlo todo. Su esposo. Su hogar. La estabilidad de su vida. La llevó a jugar su última y más terrible carta. No puedes hacerme esto. Gritó con una voz aguda y desesperada. David, estoy embarazada. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Tan profundo que el pitido del monitor parecía un grito. David quedó inmóvil. Giró lentamente la cabeza hacia ella. Su rostro reflejaba una incredulidad absoluta. Michael abrió los ojos de par en par. El impacto quedó grabado en su expresión. Él tampoco lo sabía. Aquella era una parte del secreto que Sofía había guardado incluso para él. Lauren cerró los ojos durante un instante. Entonces comprendió que su sospecha era cierta. Había sido confirmada de la forma más brutal posible.
Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero no se movió. La adrenalina regresó con toda su fuerza. Una oleada de energía helada que la mantuvo de pie mientras contemplaba el acto final de aquella tragedia. David miró el vientre de Sofía. Luego volvió a mirarla a los ojos. Su mente trabajaba frenéticamente. Intentando acomodar aquella información. Intentando encajarla dentro de la cronología de la traición. ¿Embarazada? Repitió. Como si aquella palabra perteneciera a otro idioma. Durante una fracción de segundo, algo parecido a la alegría cruzó sus ojos. En cualquier otra circunstancia habría sido felicidad. Pero desapareció de inmediato, sustituida por una duda venenosa. Miró a Michael. Después volvió a mirar a Sofía. No necesitó formular la pregunta. Estaba escrita en cada músculo tenso de su rostro. «Es tuyo, David». «Claro que es tuyo», dijo Sofía apresuradamente. Su voz temblaba por el afán desesperado de convencerlo. «Lo estábamos buscando, ¿recuerdas? Te juro que es tuyo». Pero aquel juramento sonó falso. Una vez que la semilla de la desconfianza había echado raíces, ya era imposible arrancarla. El hecho de haber ocultado el embarazo hasta ese instante de absoluta desesperación era la prueba de que algo no estaba bien. No había compartido la noticia con alegría. La estaba utilizando como un escudo. Como un arma de chantaje emocional. Michael, por su parte, había perdido todo el color del rostro. Miró a Sofía. Después a su vientre. Y finalmente a Lauren. Su expresión era una mezcla de sorpresa. Confusión. Y un miedo absoluto. Aquella aventura que él creyó libre de consecuencias acababa de complicarse de una forma que jamás imaginó. Un hijo. Quizás suyo. Creciendo en el vientre de la esposa de otro hombre. Mientras su propia esposa llevaba en su interior al hijo legítimo de ambos. La simetría de aquella situación resultaba enfermiza. Lauren contemplaba toda la escena con un extraño desapego. Como si estuviera viendo una película. Observó cómo las piezas seguían moviéndose. Cómo los vínculos se rompían. Cómo una mentira daba paso a otra todavía mayor. Vio la trampa en la que Sofía había terminado atrapándose al intentar retener a su esposo utilizando el embarazo. Sin darse cuenta, solo había encendido la mecha de una bomba mucho más grande. La paternidad. David no volvió a decir una sola palabra. Dirigió una última mirada a la mujer que lloraba sobre la cama. Después al hombre responsable de la destrucción de su vida. En sus ojos había derrota. La amarga aceptación de que ya no quedaba nada que pudiera salvarse. Se dio la vuelta. Su cuerpo se movía con la rigidez de un hombre mucho mayor. Caminó hacia la salida. Pasó junto a Lauren sin mirarla. Pero durante un instante sus hombros se vencieron ligeramente. Y ella sintió el inmenso peso del dolor que ambos compartían. Después él salió de la habitación. Dejando atrás el silencio. Y los restos de dos vidas destruidas. Los tres permanecieron en la habitación. El triángulo amoroso había quedado expuesto en toda su crudeza. Sofía sollozaba en silencio. Michael miraba al vacío. Su brazo roto era el menor de sus dolores. ¿Y Lauren? Lauren finalmente se movió. Caminó lentamente hasta la cama de Michael. Él levantó la vista hacia ella. La súplica era evidente en su rostro. Lauren, por favor. Perdóname. Déjame explicarte. Ella lo observó. No con odio. Sino con una especie de curiosidad clínica. Como una científica observando una muestra en un laboratorio. ¿Explicarme qué, Michael? Preguntó con una voz serena y firme. ¿Qué me engañaste? ¿O qué me engañaste con la vecina que fingía ser mi amiga? ¿O tal vez quieres explicarme cómo tuviste el descaro de hacer esto mientras yo llevo en mi vientre a tu hijo, y ahora resulta que existe todo esto? Su mirada se desvió hacia Sofía. La mujer se encogió bajo el peso de aquellos ojos. Destruiste nuestra familia. La voz de Lauren seguía siendo baja. Pero cada palabra cortaba el aire como una cuchilla. Destruiste todo lo que habíamos construido. ¿Y para qué?
¿Por alguien que está embarazada y que ni siquiera parece saber quién es el padre de su hijo? No esperó ninguna respuesta. No existía una explicación capaz de reparar aquello. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Dejó atrás a los dos amantes. Solos. Rodeados por las ruinas de sus propias decisiones. No se detuvo en el pasillo. Continuó caminando. Pasó junto al mostrador de recepción. Atravesó las puertas automáticas de cristal. Hasta que el aire helado de la noche de Seattle golpeó su rostro. Respiró profundamente. El frío quemó sus pulmones. Pero también despejó su mente. Ya no quedaban lágrimas. Solo una determinación fría. Dura como el acero. Aquella sería la última vez que permitiría ser la víctima de esa historia. A partir de ese momento sería la arquitecta de su propio futuro. Y también de la justicia que estaba por venir. Las puertas de cristal del hospital se cerraron detrás de Lauren. El caos de monitores y voces quedó amortiguado. Solo permanecía el silencio frío de la noche. No fue directamente hacia su automóvil. En cambio, caminó hasta un banco de cemento vacío, iluminado por la luz amarillenta de un farol. Se sentó. El frío de la piedra atravesó la tela de su pantalón. Pero apenas lo sintió. Su cuerpo estaba adormecido. Era una armadura que protegía el torbellino de pensamientos y el dolor punzante que se negaba a transformarse en lágrimas. No iba a llorar. No allí. Llorar era una forma de liberarse. Y tenía la sensación de que, si comenzaba, jamás podría detenerse. Necesitaba conservar intacta toda su fuerza. Permaneció allí durante un tiempo imposible de medir. Observando los automóviles pasar por la avenida. Cada uno llevaba dentro un universo de historias que ella jamás conocería. Personas regresando a casa. A sus familias. A sus vidas normales. La palabra normal ahora parecía pertenecer a otro idioma. Su existencia se había dividido en un antes y un después. Y la frontera entre ambos era una habitación de hospital. 2 camas. Y una mentira al descubierto. Las palabras que le había dicho a Michael seguían resonando en su mente. Destruiste nuestra familia. Pero al recordarlas comprendió una verdad aún más profunda. Una familia construida sobre cimientos tan frágiles, capaces de derrumbarse con la primera tormenta. Tal vez llevaba mucho tiempo rota. La traición no había sido el terremoto. Solo había sido el movimiento que dejó al descubierto las grietas que ella, cegada por la confianza y la felicidad, nunca quiso ver. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a ordenarse de otra manera. Como piezas de un rompecabezas formando una imagen grotesca. Los viajes de trabajo de Michael durante los fines de semana. Aquellos que siempre justificaba diciendo que eran indispensables para cumplir sus objetivos de ventas. Las noches en las que llegaba tarde. Con un perfume que no era el suyo impregnado en la ropa. Y aseguraba que provenía de alguna clienta durante una prueba de manejo. La distancia cada vez más evidente. El teléfono siempre boca abajo sobre la mesa de noche. Su irritación cada vez que ella le preguntaba cómo había sido el día. Cada una de aquellas pequeñas señales que había atribuido al estrés laboral o a sus propias inseguridades por el embarazo ahora aparecían frente a ella como enormes banderas rojas que había preferido ignorar. No solo había sido engañada. Su confianza ciega también había permitido que aquella mentira creciera sin obstáculos. Las puertas del hospital volvieron a abrirse. Una enfermera que Lauren reconoció del pasillo se acercó con cautela. Señora Davis, ¿se encuentra bien? No debería estar aquí afuera con este frío. Lauren levantó la vista. Me iré en un momento. Solo necesitaba estar sola unos minutos. La enfermera dudó. La compasión profesional luchaba contra el deseo de no entrometerse. Su esposo está preguntando por usted. Está muy alterado. Lauren sintió una oleada de repulsión. ¿Alterado? Como si el bienestar de él todavía tuviera alguna importancia. Dígale que ya me fui a casa. Respondió con firmeza. La enfermera asintió. Después bajó la voz. ¿Y la otra paciente? Su esposo regresó. Ahora mismo están hablando con la trabajadora social.
La noticia despertó en Lauren una curiosidad casi morbosa. David había vuelto. El hombre que había abandonado el hospital completamente destrozado había regresado al centro mismo del dolor. Quizá por responsabilidad. Quizá para cerrar definitivamente aquel capítulo. O quizá por culpa de aquella palabra que Sofía había lanzado como una bomba. Embarazada. Un hijo. Incluso cuando existían dudas sobre su origen, seguía siendo un vínculo imposible de romper simplemente dando media vuelta. Movida por un impulso que ni ella misma comprendía, Lauren se levantó. Todavía no regresaría a casa. Aún quedaba un último capítulo por presenciar aquella noche. Entró nuevamente al hospital. Pero no volvió al área de urgencias. Siguió la dirección que la enfermera le había indicado con la mirada hasta llegar a una pequeña sala de espera junto a la oficina de trabajo social. Desde una distancia prudente, oculta tras la arquitectura impersonal del pasillo, podía observar la escena a través de un ventanal. David estaba sentado en una silla, con el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos apoyados sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. Sofía ocupaba otra silla frente a él. Y entre ambos estaba una mujer de aspecto cansado. La trabajadora social. Intentando mediar en una situación imposible. La voz de Sofía era apenas un murmullo suplicante. A través del cristal no podía escuchar sus palabras. Solo veía sus gestos. Lloraba. Señalaba su vientre. Movía las manos desesperadamente. Y fue allí. En aquella habitación estéril. Bajo aquella luz fría. Donde comenzaron a desprenderse las últimas capas de la verdad. Tiempo después, un médico amigo de la familia, a quien Lauren llamó en un momento de desesperación lúcida, le contaría lo que se había dicho durante esa conversación. La confesión de Sofía, arrancada bajo la presión de perderlo todo, fue una mezcla lamentable de medias verdades y manipulación. Admitió que la relación con Michael no era reciente. Años atrás, poco después de mudarse al edificio, habían mantenido un romance breve. Según ella, ambos habían decidido terminarlo. Pero la llama, aseguró, volvió a encenderse unos meses atrás. Y el detalle más cruel. La última puñalada para la confianza de David. Fue la línea temporal. Sofía confesó que había retomado la relación con Michael después de descubrir que estaba embarazada. Juró una y otra vez que el bebé era de David. La concepción había ocurrido durante el periodo en que ambos estaban intentando tener un hijo. Un último intento por salvar un matrimonio que llevaba tiempo desmoronándose en silencio. Pero cuando supo que estaba embarazada, en lugar de acercarse a su esposo, sintió miedo. Se sintió atrapada. Asfixiada. Y buscó a Michael como una vía de escape. Una dosis de emoción y atención que, según decía, ya no encontraba en casa. Nunca estuve enamorada de él. Le dijo a David. Fue una debilidad. Una estupidez. Solo necesitaba sentirme deseada en un momento de inseguridad. Siguió viéndose con Michael incluso mientras llevaba en el vientre al hijo de otro hombre porque le resultaba más fácil vivir la emoción de la mentira que enfrentarse a la realidad de un matrimonio que agonizaba. 2 matrimonios. 2 hogares. 2 mentiras. Entrelazadas por la irresponsabilidad de 2 personas que solo pensaban en sí mismas. Michael buscando emociones baratas fuera de un matrimonio con una esposa embarazada. Sofía utilizando a su amante como un parche para las heridas de su propia relación mientras llevaba en su vientre a un hijo que merecía algo mucho mejor. No eran amantes trágicos. Eran simplemente 2 personas egoístas que, para satisfacer un impulso pasajero, no dudaron en poner en riesgo la vida de 4 adultos y de 2 niños que aún no habían nacido. Lauren, observando desde la distancia, sintió como el último resto de afecto que conservaba por Michael terminaba de convertirse en cenizas. Ya no era dolor. Ni rabia. Era un desprecio profundo. Amargo. Michael no la había traicionado por un gran amor. Ni por una pasión imposible capaz de justificar una tragedia romántica. La había traicionado por aburrimiento. Por vanidad. Por la emoción barata de mantener una aventura con la vecina casada. Había cambiado la familia que estaban construyendo. La llegada de su hijo.
Y todo lo que habían soñado. Por una relación gastada y miserable con una mujer que, en el fondo, solo lo utilizaba como un entretenimiento. Lauren vio a David ponerse de pie. No dijo una sola palabra. Solo observó a Sofía durante un largo instante. Una mirada vacía. Como si pudiera ver a través de ella. Era la mirada de un hombre contemplando las ruinas de su propia casa. Consciente de que ya no quedaba una sola viga que pudiera rescatarse. Después se dio la vuelta. Salió de la habitación. Atravesó las puertas principales del hospital. Y desapareció en la noche. Esta vez para siempre. No volvió la vista atrás. Lauren también se marchó. Ya no quedaba nada más por ver. La destrucción era absoluta. Condujo hasta su casa casi en piloto automático. Su mente permanecía extrañamente silenciosa. El departamento, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como la escena de un crimen. Cada objeto, cada fotografía colgada en la pared, cada mueble que habían elegido juntos. Era un testigo silencioso de la mentira. Entró en la habitación del bebé. El pequeño enterito amarillo seguía en el suelo. Lo recogió. La suavidad de aquella tela era lo único real en un mundo que se había convertido en una pesadilla. No desarmaría esa habitación. La terminaría ella sola. A la mañana siguiente hizo 3 llamadas. La primera fue a un abogado. La segunda, a una inmobiliaria. La tercera, a una empresa de mudanzas. Actuó con una eficiencia fría y metódica. Como si estuviera dirigiendo un proyecto de arquitectura. Y no la demolición de su propia vida. Cada decisión era un paso más lejos de Michael. Más lejos de aquel edificio. Y más lejos de la mujer del departamento 1104. Michael recibió el alta médica al final de la tarde. Llamó a Lauren decenas de veces. Ella no respondió ninguna. Finalmente tomó un taxi hasta su casa. Probablemente esperaba encontrarla allí. Listo para recurrir a su encanto. A sus disculpas. A sus promesas vacías. Pero cuando abrió la puerta del departamento 1102, lo encontró casi completamente vacío. Cajas apiladas en las esquinas. Espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban fotografías. El eco de una vida que ya no existía. Sobre la mesa de centro de cristal, el único mueble que quedaba en la sala, había un sobre de papel manila. En el frente, escrito con la elegante caligrafía de Lauren, solo aparecía un nombre. Michael. Con las manos temblorosas, y utilizando el único brazo que tenía libre mientras el otro permanecía inmovilizado en el cabestrillo, abrió el sobre. Dentro no encontró una carta llena de odio. Ni un mensaje de dolor. Solo había 3 cosas. La primera era una copia del informe policial del accidente que el abogado de Lauren ya había conseguido. Había una parte resaltada. La causa del accidente. Exceso de velocidad sobre pavimento mojado. La segunda era una copia de la última ecografía de su hijo. La imagen en blanco y negro mostraba el perfil perfecto de un pequeño ser cuya vida latía completamente ajena a la mezquindad de su padre. La tercera era una nota pequeña. Una sola frase. Mientras tú mentías, yo aprendí a vivir. No había firma. No hacía falta. Michael permaneció inmóvil en medio del departamento vacío. Observando aquellos 3 papeles. La prueba de su irresponsabilidad. La imagen de todo lo que había perdido. Y la declaración de independencia de Lauren. Ni siquiera tuvo el valor de tocar la ecografía. Simplemente se dejó caer al suelo. En medio de aquel vacío. Y por primera vez el peso de todo lo que había perdido terminó de aplastarlo. El divorcio fue rápido. Brutalmente eficiente. Lauren dio una sola instrucción a su abogado. No negociar. Solo ejecutar. No quería nada más que lo que le correspondía por derecho. Y su libertad. Mientras avanzaban los trámites legales, se mudó a un departamento alquilado en una zona tranquila de la ciudad. Un barrio de calles arboladas. Con aire de nuevos comienzos. Era un lugar más pequeño. Más sencillo. Pero cada centímetro le pertenecía únicamente a ella.
No había recuerdos de Michael impregnados en las paredes. Ni existía el riesgo de encontrarse con Sofía en el ascensor. Era territorio neutral. Un lienzo en blanco. Con una calma que incluso la sorprendía, comenzó a preparar la habitación del bebé. Pintó las paredes de un gris suave. Armó la cuna con sus propias manos. Siguió el manual de instrucciones con una concentración casi meditativa. Cada tornillo ajustado. Cada pieza colocada en su sitio. Era un acto de construcción. Una afirmación silenciosa de que era capaz de crear y sostener una vida por sí sola. No extrañaba a Michael. De hecho, la soledad resultaba productiva. Silenciosa. Le permitía descubrir una fortaleza que jamás imaginó poseer. En apenas una semana la habitación estaba terminada. Un refugio lleno de paz y promesas. Construido no sobre los restos de una familia destruida, sino sobre los cimientos sólidos de una mujer que estaba volviendo a encontrarse consigo misma. Las noticias sobre los demás le llegaban a cuentagotas. Por conocidos en común. Y por los inevitables rumores del antiguo edificio donde vivían. Sofía recibió el alta 2 días después que Michael. David, tal como había prometido, no fue a buscarla. Presentó la demanda de divorcio. Y, en un acto de fría prudencia, exigió una prueba de ADN prenatal. El resultado llegó semanas después. Y fue el último clavo en el ataúd de aquel matrimonio. El bebé era efectivamente suyo. Pero la confirmación biológica ya no cambiaba absolutamente nada. La traición había destruido por completo la confianza. David aceptó cumplir con todas sus responsabilidades económicas como padre. Pero dejó claro que el matrimonio estaba muerto y enterrado. Sofía, convertida ahora en una marginada dentro del edificio y abandonada por su amante, enfrentaría la maternidad en la misma soledad que ella misma había construido. Michael, por su parte, se hundió. El departamento vacío se convirtió en una prisión. La ausencia de Lauren y de la vida que habían compartido era un fantasma que recorría cada habitación silenciosa. Intentó llamarla. Le envió mensajes. Le rogó una segunda oportunidad. Pero Lauren había bloqueado su número. Toda comunicación llegaba únicamente a través de los abogados. También perdió el rumbo en el trabajo. El brillo del mejor vendedor desapareció. Y el exitoso director de ventas de automóviles de lujo terminó convertido en la sombra del hombre que alguna vez había sido. 3 semanas después del accidente. Un sábado soleado por la mañana. Sonó el timbre del nuevo departamento de Lauren. Su corazón dio un vuelco. Por un instante pensó que podía ser Michael. Pero cuando miró por la mirilla encontró un rostro completamente inesperado. Era David Roberts. Dudó unos segundos. Después abrió la puerta. Él parecía más delgado. Más envejecido. Pero en sus ojos había una nueva determinación. Fría. Inquebrantable. No sonrió. Perdón por presentarme así. Dijo con voz baja. Solo necesitaba entregarte esto. Le extendió un gran sobre de papel manila. ¿Qué es? Preguntó Lauren. Una copia de la prueba de ADN. Y una propuesta preparada por mis abogados y por mí. Confundida, Lauren lo invitó a entrar. Ambos se sentaron en la pequeña sala. El silencio entre ellos era incómodo. Abrió el sobre. Encontró primero el informe que confirmaba la paternidad de David. Debajo había un documento legal. Era una propuesta de acuerdo. David le ofrecía la totalidad de la indemnización que recibiría de la aseguradora de Michael y del concesionario por daños emocionales y perjuicios. Era una suma considerable. Sus abogados estaban convencidos de que la obtendrían. A cambio, solo pedía una cosa. Algo que hizo que Lauren sintiera un nudo en la garganta. Solicitaba una especie de custodia compartida. No de su propio hijo, sino del hijo de Lauren. No entiendo, murmuró ella mientras el documento temblaba entre sus manos. Es muy sencillo. Comenzó David, sin mirarla. Con los ojos fijos en la ventana. Mi hijo va a nacer en un hogar roto por culpa de tu exesposo. Y el tuyo crecerá sin un padre presente exactamente por la misma razón.
No puedo reparar lo que ocurrió con mi familia. Pero quizá pueda ayudar a reparar lo que ocurrió con la tuya. Finalmente la miró. Y por primera vez Lauren no solo vio dolor. También vio una determinación feroz. No quiero reemplazar a nadie. Sé que no soy su padre. Pero puedo convertirme en una figura paterna para él. Puedo enseñarle a jugar a la pelota. Puedo enseñarle a ser un hombre honesto. Puedo acompañarlo en sus cumpleaños. En sus graduaciones. Puedo darle un hermano. Nuestros hijos, Lauren, no tienen la culpa de nada de esto. Son las únicas víctimas completamente inocentes. Y estarán unidos para siempre por la historia de sus padres. Quizá puedan crecer juntos como una familia. Una familia distinta. Extraña. Reconstruida. Pero una familia. Lauren permaneció en silencio. Sentía que el mundo daba vueltas. La propuesta era una locura. Algo sin precedentes. Y al mismo tiempo tenía un sentido profundo. Doloroso. Era una forma de justicia poética que jamás habría imaginado. Tomar la destrucción causada por dos personas. Y construir algo nuevo. Algo sano. Para los dos niños que eran la única herencia inocente de aquella traición. No sé qué decir. Susurró. No digas nada ahora. Respondió David mientras se ponía de pie. Piénsalo. Habla con tu abogado. La propuesta es completamente seria. No hago esto por lástima hacia ti. Lo hago por ellos. Se marchó. Dejando a Lauren sola. Con aquel documento. Y con la posibilidad de un futuro que jamás habría imaginado. Una semana después nació su hijo. Un niño completamente sano. Con unos ojos curiosos. Y unos pulmones fuertes que llenaban la habitación con su llanto. El día que recibió el alta encontró 2 ramos de flores en la puerta de su departamento. El primero era anónimo. Solo llevaba una tarjeta. Felicidades por nuestro hijo. Perdóname. Lauren lo arrojó directamente a la basura. Sin terminar de leer el resto del mensaje. El segundo era un sencillo ramo de flores silvestres. La tarjeta, escrita a mano, decía: Bienvenido al mundo, campeón. Tu hermano está deseando conocerte. Con respeto, David. En ese momento, mientras sostenía a su hijo entre los brazos, Lauren comprendió cuál era su respuesta. No había renacido sola. Había renacido junto a un aliado inesperado. Construyendo algo que nadie habría podido imaginar. Su venganza no consistiría en ver sufrir a Michael. Su verdadera venganza sería vivir. Construir una familia tan feliz. Tan inesperada. Y tan plena. Que la existencia del hombre que una vez la destruyó terminara siendo completamente irrelevante. ¿Qué les pareció esta historia? Califíquenla del 1 al 10 en los comentarios. Cuéntenos desde qué ciudad nos están viendo. Y no olviden suscribirse para no perderse las próximas historias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.